Quedamos por la mitad. Ustedes de todas maneras les he pasado los videos. Esta semana hemos empezado las prácticas con grupo A, ¿no? Estamos subidos en dos grupos para los que están entrando. Bueno, hay un jefe de grupo, ¿ya? O de su grupo también, ahí pueden hablar con ellos para ver cómo se acomodan. Bueno, creo que nos quedamos, ya habíamos hablado de esto. ¿Nos quedamos al comienzo nomás? Nada. ¿No están con seguro? Bueno, estos son eventos que van a suceder todo el tiempo, pero vimos el luchador, ¿no ves? Sí. Son eventos que ocurren todo el tiempo en situaciones donde el médico que tiene que estar listo para la atención de este paciente. O sea, los médicos tenemos que tener ciertas habilidades capaces para, cuando hay este escenario, saber qué vamos a hacer. Y obviamente de eso va a depender la vida de un paciente, ¿no? En los escenarios de fútbol hay un médico, fíjense, ¿no? Que sale un árbitro que tuvo una arritmia, ¿no? Se desmayó, pero la asistencia fue inoportuna del médico, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Aquí está un necrológico, ¿no? Murió. Y esto ocurre en muchos lugares, en todas partes del mundo, ¿no? Inclusive chicos jóvenes que están jugando y de pronto caen, ¿no? Un rayo ahí en Ecuador cayó a 3 jugadores, ¿no? Pero lo que hace el rayo es producir un paro cardíaco. Si alguien en ese momento empieza a reanimarlo, puede resucitarlo. Pero si está con una quemadura va a ser un poco más difícil, pero si es por electrocución, lo que hace el paciente es un paro cardíaco. Y si es reanimado, va a salir en ese momento. Por eso es importante practicar las maniobras de resucitación y también las maniobras de vía aérea, ¿no? Usar un dispositivo en la vía aérea, la intubación orotraqueal o la mascarilla, ¿no? O otro procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y este concepto tiene que asegurar. ¿Qué es asegurar? Asegurar. Significa que ustedes ya están seguros de la vía aérea, ¿no? Cuando nosotros metemos un tubo dentro de la tráquea y lo aseguramos con un balón, ya la vía aérea está segura. Ya no tenemos que pensar en A. Ya el paciente no se va a morir por hipoxia. Por eso dice asegurar. Si yo coloco una mascarilla, ¿estoy asegurando? No. Solamente estoy tratando de ventilar o preoxigenar antes de realizar la intubación orotraqueal. Pero siempre debo preoxigenar, siempre. ¿Por qué preoxigeno? ¿Qué llega más rápido al cerebro? Si yo agarro una mascarilla y doy oxígeno al paciente, o si yo intento intubar, que puedo tardar 1, 2 minutos o 3 minutos, ¿qué es lo que es más rápido porque llegue oxígeno al cerebro? La mascarilla. Por eso siempre debemos tener en cuenta que la primera maniobra que nosotros vamos a hacer es la mascarilla. En los exámenes le preguntamos, ¿qué hace usted cuando está un paciente en paro respiratorio? Lo intubo, dice, ¿no? Mal, digamos. Pero lo primero que tiene que hacer es la mascarilla. Después lo va a intubar. Preoxigena y luego intuba. Existen situaciones de trauma donde el paciente tiene que estar con un collar cervical por la lesión que puede tener, y en estos pacientes no podemos sacar el collar hasta que nosotros realicemos el procedimiento. Si no respira el paciente, vamos a tener que colocar un dispositivo en la vía aérea, ¿no? Como es un tubo orotraqueal. ¿Cuál es el objetivo? Lograr la integridad del flujo del aire, asegurar la ventilación y oxigenación y prevenir la broncoaspiración. 3 objetivos importantes que yo tengo para la vía aérea. ¿Qué es el flujo de aire? ¿No? Vieron ustedes que al luchador nadie lo asiste en realidad, ¿no? Inclusive dándole respiración boca a boca, pudieran haberlo salvado a ese luchador hasta que lo intuben, ¿no? Yo les comenté el caso que yo tuve en el hospital japonés y yo tuve que darle respiración porque no me traían la mascarilla, ni el ambú, ni el laringo, nada, digamos, ¿no? Las enfermeras se atufaron, digamos, y yo actué. El médico tiene que actuar inmediatamente, porque los minutos que pasan para el paciente pueden ser letales, ¿no es cierto? Minutos sin oxigenación adecuada pueden llevar a una muerte cerebral y prácticamente no vamos a poder hacer nada. El otro objetivo de preguntar es asegurar la vía aérea, la ventilación y la oxigenación y prevenir la broncoaspiración. ¿Qué es la broncoaspiración? Es cuando el paciente vomita y ese vómito se va hacia la tráquea, a los pulmones y produce una neumonitis. Y depende de qué tipo de vómito sea, porque si es un vómito fecaloideo, un paciente obstructivo, prácticamente va a ser la muerte del paciente, ¿no? O va a no oxigenar adecuadamente el paciente.
El riesgo de obstrucción de la vía aérea en los traumatismos es muy elevado, y particularmente en las víctimas inconscientes. Resulta que en los pacientes traumatizados, ¿no?, tenemos un alto problema con los pacientes que sufren estas lesiones porque la asistencia de la vía aérea es muy retardada, o sea, se retarda demasiado. ¿Por qué? Porque el médico no diagnostica que el paciente requiere una vía aérea. Un caso común, por ejemplo, que ocurre constantemente, ¿no? Estábamos en el hospital, creo, y bueno, estábamos unos estudiantes ahí, ¿no? Y llega un paciente, ya estaba el paciente en la emergencia, ¿no? Un paciente moreno que tuvo un TEC, ¿no? Y el paciente respiraba de una forma no muy buena, estaba taquipnéico, ¿no? Y nadie le asistía a la vía ventilatoria, no tenía una mascarilla, ni bigotera, nada. Presumían que el paciente estaba bien. Entonces nosotros colocamos el pulsoxímetro y la saturación del paciente estaba en 86. Entonces hay que asistir. ¿Por qué no asisto a un paciente? Porque creo que está ventilando adecuadamente. Creo que está oxigenando adecuadamente. Ese es un parámetro para decir si está bien. No es un parámetro. Yo tengo que tener evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Colocar un pulsoxímetro y medir la saturación de oxígeno en el paciente. Si yo no evalúo con monitor de saturación de oxígeno, tengo que valorar la cianosis del paciente. Si el paciente es moreno, probablemente no voy a percibir la cianosis, que va a aparecer en las mucosas, en la lengua, en la mano. Entonces, clínicamente, la sensibilidad para reconocer una cianosis es muy subjetiva y no es objetiva. Por eso que nosotros siempre, todos los médicos, debemos tener un pulsoxímetro cuando estamos en situación de emergencia, accesible para poder medir la saturación de oxígeno. Inmediatamente debemos hacer los mecanismos más urgentes, son la obstrucción parcial de la caída de la lengua. Muchas veces el paciente está con la lengua caída, ¿no? Por eso colocamos la cánula de Mayo y con una simple maniobra podemos hacer que el paciente desobstruya la vía aérea. O el paciente sea broncoaspirado con algún alimento que tenía en la boca común. Por ejemplo, todavía murió un chico por un bolo, ¿no? Un bolo de coca, ¿no? ¿En serio? Y no es uno que ha muerto, ¿no? Han muerto varios. Entonces, la obstrucción yo tengo que verificarla en la vía aérea. Por eso lo primero que voy a hacer yo es un barrido, ¿no? Meto los dedos, ¿no? Y voy hacia atrás, ¿no? Eso lo vamos a practicar cuando estemos en el laboratorio de simulación, para que ustedes hagan esta maniobra. Así como hicieron la maniobra de reanimación, luego nos toca hacer las maniobras de atención de la vía aérea. Causas de obstrucción, bajo nivel de conciencia, pacientes con TEC, traumatismo craneoencefálico, ¿no es cierto? Yo puedo tener un grado de 15, 14, 13, 12 y puedo llegar a necesitar intubación o estoy por debajo de 8. Obstrucción de cuerpo extraño, ¿no? Comida, pedazo de carne, una hemorragia, ¿no? Uno de los casos más feos que me llegó bueno, creo que son dos los más feos que me han llegado, digamos, ¿no? Uno fue una señora que se le cayó un arco en la cara. Un arco, ¿sí? Estaba jugando con sus hijos y no sé qué, alguien se coló el arco y cayó encima de la cara de ella. Le fracturó todo el maxilar superior y el maxilar inferior. Y prácticamente acá salía un montón de sangre. Y la paciente respiraba más o menos, ya estaba a punto de ya no respirar y se estaba tragando su propio, ¿no? Entonces, yo estaba en una cirugía y obviamente ese es un código rojo. Hay que subirlo inmediatamente al quirófano al paciente para hacerle una cricotriotomía o una traqueostomía en su defecto, ¿no? Pues tiene que ser algo rápido. Entonces la paciente respiraba, no daba para hacer una traqueostomía, porque no se la podía intubar. Entonces el anestesiólogo, yo le digo, no la cede mucho, y el anestesiólogo sí la ceda mucho. Pero logramos hacer la traqueostomía en un tiempo bastante rápido, ¿no? Y la paciente pudimos acceder a la vía aérea y tuvimos que hacerle un taponamiento en toda la cavidad oral, porque sangraba y no paraba de sangrar, ¿no? Agarramos una compresa y la empaquetamos. El empaquetamiento es comprimir cavidades, ¿ya? Y eso también lo vamos a practicar con ustedes. Empaquetar una herida, por ejemplo, si a mí me disparan, ¿no? Y una herida que sale sangre, ¿no? En la región inguinal, agarramos una venda y la empezamos a meter a esa cavidad y lo que hacemos es parar la hemorragia, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del shock que ustedes nunca deben olvidarse? Control de hemorragia y reposición de volumen.
Normalmente hacemos todo lo contrario, bueno, hacíamos antes reposición de volumen y después el control de hemorragia. Entonces hay que controlar la hemorragia y reposición de volumen. Si el paciente tiene un trauma abdominal y la hemorragia es interna, en abdomen, tengo que entrar a hacer una laparotomía, como esté el paciente. No tengo que esperar reanimarlo, o sea, con líquidos, porque no va a mejorar el paciente. ¿Por qué no va a mejorar? Porque tiene una hemorragia. Entonces, es importante tratar esto, ¿no? También en la vía aérea vemos las quemaduras por inhalación, que vamos a tener unos signos característicos, ¿no? La quemadura del vello nasal, ¿no? Y vamos a ver la lengua carbonácea, ¿no? Esto se conoce como esputo carbonáceo, ¿no? Y si alguien cree otra cosa, pues está bien, pero no es. Esputo es la saliva, ¿no? El paciente cuando saca la lengua y están las brisas nasales quemadas, ¿no? El otro día llegó una paciente al hospital que se había quemado con el horno. Y ahí estaban los residentes. No, esta paciente tiene aspiración de aire. La paciente ni siquiera respiraba rápido, digamos. Solo al verla, ¿no? El que tiene experiencia se da cuenta que no es una quemadura por inhalación. Porque una quemadura por inhalación tiene sí o sí la quemadura de los vellos de la nariz. Y al sacar la lengua del paciente está esto negro, ¿no? Y la saliva es negra. Traumatismo maxilocefálico severo es lo que les conté, lo de la caída del arco. ¿Cómo hacemos el manejo de la vía aérea? ¿Qué es manejo? Ustedes van a escuchar manejo, terapéutica, tratamiento, conducta, es lo mismo, ¿ya? Manejo es el tratamiento que nosotros vamos a hacer a un paciente que no puede respirar. Paciente consciente, paciente inconsciente, paciente con paro cardiorrespiratorio, paciente con trauma. Un paciente consciente es aquel que el paciente probablemente está con una disnea, ¿no es cierto? Pero va a necesitar una ventilación, una intubación para asistir la vía aérea, ¿no? Un paciente inconsciente es aquel que ya su GLACO está demasiado bajo por un traumatismo probablemente o porque ya hizo parada cardíaca y parada respiratoria, ya el paciente no se mueve. Paciente con paro cardiorrespiratorio y un paciente con trauma. Dispositivo para emisión de oxígeno suplementario. Si el paciente respira, nosotros podemos colocar los dispositivos que son la bigotera, la mascarilla, ¿no? Que no es lo mismo que mascarilla ambú, ¿no? Mascarillas para dar oxígeno. Pero evidentemente cuando encontremos una dificultad respiratoria. Algo que pasa muy comúnmente, un error que se comete comúnmente en el hospital y falta de diagnóstico, es que nadie se da cuenta cuántas veces respira un paciente. Para yo darme cuenta cuántas veces respira un paciente, a veces puedo poner el estetoscopio y escuchar la respiración del paciente. O también puedo poner las manos y sentir, obviamente si es mujer, lo ponen más arriba, ¿ya? No la van a poner acá, ¿no? Siempre cuidando el pudor del paciente y van a sentir la respiración del paciente o en la espalda. Si nosotros vemos que tiene una frecuencia respiratoria elevada, es taquipnea. Si vemos que hay una frecuencia respiratoria disminuida, es bradipnea. 16 a 20 es lo normal, ¿no? Yo le pregunté a alguien, ¿cuánto es lo normal? 30, doctor. Yo, no, nada que ver, digamos. Para saber y medir parámetros en un paciente, yo tengo que saber los parámetros normales de un paciente. Y créanme que ustedes pueden pasar por alto un paciente que esté taquipnéico, ¿no? Y eso lo digo porque constantemente yo en el hospital, cuando estoy de turno, veo pacientes que me lo presentan como que si fuera bien el paciente y yo le digo, ese paciente está respirando rápido, le digo, ¿no? A ver, dice el residente, ¿no? Ese rato quiere ya revisarlo, digamos, ¿no? Y yo le digo, ahora yo lo voy a revisar, vos tuviste todo el tiempo antes de que yo venga a revisarlo, y es una falta de respeto, digamos, ¿no? Revisar un paciente cuando yo tuve todo el tiempo de revisarlo como residente y no lo revisé. ¿Por qué no lo revisé? Porque no me dio la gana, porque soy flojo, porque llego tarde, no, miles de factores. El asunto es que un paciente está bien revisado antes de la visita, sí. Ese es mi trabajo como residente, evaluar los pacientes. Lo más triste es cuando un residente le dice, yo estaba en una cirugía un día, y viene el L3 y me dice, doctor, ¿qué vamos a operar? Me dice. Yo lo miro nomás, ¿no? No le respondí como esos mensajes cuando me mandan por WhatsApp, ¿no? Una carita no le pone ahí, digamos, no molestemos, ¿no? O sea, no te puede preguntar el residente que vive en el hospital qué es lo que vas a operar un paciente que está 20 días en el hospital, o es correcto. Es correcto, no es correcto. Entonces no evaluamos adecuadamente los pacientes. Y yo me detengo un poco acá para que ustedes, ¿quién es el mejor profesor para el médico?
El paciente. El médico que no ve pacientes no va a aprender. El médico que solamente es de puro teoría no va a ser nunca un buen médico. Jamás. El médico todos los días aprende de los pacientes. Pero ¿cuándo aprende del paciente? Cuando lo observa, cuando lo valora, cuando lo medica, cuando ve el resultado de su tratamiento, cuando ve el resultado de sus maniobras. Pero si soy un médico que no evalúo adecuadamente a mi paciente, no estoy aprendiendo en mi residencia, ¿no? Y justamente esto les digo porque de mis R2 que iban a pasar, de los R1 que iban a pasar R2 todo el año, solamente uno aprobó y los 3 reprobaron. ¿Qué pasa? ¿Por qué reprobaron? No tienen conocimiento, no hay actitud, no hay aptitud. Entonces, ¿qué está pasando con el posgrado? O sea, supuestamente llegaron al examen, pasaron, entraron a la residencia, estuvieron en la residencia. Uno en la residencia aprende. Tienes que aprender a manejar los pacientes, no es difícil. Yo he sido residente. ¿Sabes cuántos residentes éramos nosotros cuando éramos? Éramos 2 R1, 2 R2 y 2 R3 en el hospital japonés. Y ahora tengo un bollo, pero al final, no sé, algo pasa. Distracción. La distracción es lo que hace que vos no seas buen médico. Es lo que vos hace que no seas buen estudiante. Cuando estás distraído, cuando no te enfocás. Hay que enfocarse. Objetivos claros, metas claras. Yo debo dedicar mi tiempo a estos objetivos. Como estudiante es importante que yo tenga literatura, pero ustedes al año van a estar en el internado, no sé en qué hospital les va a tocar. Sin embargo, el hospital que les toque tiene pacientes y ustedes van a aprender esos pacientes cuando ustedes evalúen adecuadamente a esos pacientes. Y no van a ser buenos internos porque van corriendo a traer los laboratorios, digamos, ¿no? Porque vuelven con el laboratorio corriendo otra vez, ¿no? Miles de veces, y espero que no les pase a ustedes, y es lo que yo veo en el hospital, por eso les digo, viene el interno y me dice, doctor, aquí está el laboratorio. Tome. Y yo le pregunto, ¿y cómo está el laboratorio? Y me dice el interno, doctor, no lo miré. O sea, ¿para qué yo estoy haciendo el internado? ¿Cuál es el objetivo de que yo recoja un laboratorio de un paciente? Que yo lo lea, que yo lo diagnostique y que yo le diga al jefe, sí, doctor, tiene una anemia, sí, doctor, tiene una leucocitosis, ¿no? Y yo a mis alumnos los entreno con los casos clínicos a que me describan cada estudio que yo les envío. Yo ya les he empezado a mandar casos clínicos y ustedes me tienen que escribir todos los estudios. Porque ustedes están formándose para médicos. ¿Y el médico qué tiene que hacer? Aparte del diagnóstico clínico, ¿qué tiene que hacer? El diagnóstico imagenológico, el diagnóstico del hemograma. Entonces, lamentablemente, yo espero que a ustedes no les pase, yo por eso me detengo un poco acá, ¿no? Porque lo sigo viendo constantemente, ¿no? Un día va y me visita un paciente allá al hospital y yo lo veo, no, yo lo miro así nomás, y estás pálido, le digo, ¿no? ¿Te vas a hacer un laboratorio? Le digo, sí, tuve un sangrado, me dice, 4 hemoglobinas tenía, 4 hemoglobinas. Pero él estaba caminando, charlando, todo. Y agarré el paciente y lo llevé con unas 6 personas. Pillé uno que era mi estudiante de la Católica y le digo, oye, ¿cómo lo ves a él? Y el otro lo saluda. Le mira así, ¿no? Lo veo bien, doctor. ¿De verdad? Sí, ves. Ah, ya. Me voy con otro. Bueno, fui con 5. De los 5, ninguno sospechó que estaba anémico. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer en el hospital? Describir los pacientes, describir los estudios, valorar los pacientes, evaluar los pacientes, evaluar los estudios. Aparte de ir corriendo a traer la radiografía, tengo que mirarla, digamos, ¿no? Y ver si tiene un diagnóstico, o mirarla con el jefe, o decirle, ¿sabe qué? Me la puede mostrar, o qué mira usted, digamos. O soy buen interno porque voy a carrera y traigo y llevo, soy un lleva y trae. No. Entonces, objetivos claros. Lo mismo cuando valoramos un paciente para hacer una intubación, tenemos que valorarlo adecuadamente. Si el paciente respira, podemos colocarle oxígeno suplementario, medir la saturación, puede ser que mejore el paciente. A veces pedimos que el paciente inspire, que el paciente meta aire
Y el paciente a veces mejora su saturación, a veces mejora como a veces no. Si no mejora, pues tenemos que ir a hacer otro tratamiento, ¿no? Aquí está la bigotera de oxígeno, que la vamos a practicar, la vamos a usar con ustedes. Tenemos bigoteras para que ustedes aprendan cómo se coloca en la nariz del paciente. Y obviamente en cada situación, si falta oxígeno, podemos colocar una bigotera, siempre oxígeno húmedo, ¿no? Que va a aportar oxígeno húmedo. Y tenemos que valorar cómo satura el paciente, cómo respira. Esta es la mascarilla, y esto lo hacemos más bien cuando un paciente respira rápido. Está un paciente taquipnéico. Entonces el paciente taquipnéico está haciendo alcalosis respiratoria, ¿no? Antes llegaban muchos pacientes con distonía neurovegetativa, ¿no? Respirando rápidamente, se conocía como histeria, ¿no? Y muchos de estos pacientes agarran y le ponen una mascarilla o una bolsa, retienen el sudor, el paciente se empieza a tranquilizar, y uno se da cuenta de un signo que el paciente tiene, ¿no? El paciente empieza a mover los ojos, cierra los ojos así, los mueve, pestañea, digamos, ¿no? Y algún médico, ¿no? Algún médico agarraba, ¿no? Cuando llegaba una chica esta así que estaba ahí, no se movía, catatónica, ¿no? Y con su ojo, este es un HS, ¿no? Agarraba el cabello, venga, aquí la metía al grifo y despertaba, ¿no? Otro médico más cauteloso, pongámosle un diazepam, ¿no? A ver, tranquila, ¿no? Agarraban la mano y se la largan así, la mano va así, ¿no? No toca la cara, ¿eh? Para allá. Entonces nos damos cuenta que no es un paciente que está inconsciente completamente. O sea, es un paciente que está consciente, ¿no? Que está con un proceso de histeria. En los niños también les colocamos las mascarillas con reservorio. La posición de la cabeza es importante, porque justamente esta maniobra que nosotros podemos hacer así, ¿no? La lengua, cuando el paciente está inconsciente, directamente va hacia la parte de atrás. Por eso que también existe una maniobra de seguridad, ¿no? Que la vamos a practicar más después, cómo se debe colocar a un paciente cuando salió del paro respiratorio, y no queremos que el paciente se broncoaspire si sigue inconsciente. O sea, respira, pero no está consciente. Entonces este paciente puede obstruirse la vía aérea nuevamente por la inconsciencia. Entonces lo ponemos boca abajo, ¿no? Porque si vomita, también no se va a broncoaspirar. Entonces se llama maniobra de seguridad. Entonces, levantar el mentón hacia arriba cuando es un paciente que no tiene un traumatismo encefálico es una de las maniobras. Siempre debemos tratar de la mandíbula, aquí donde está donde dobla la mandíbula, donde el ángulo de la mandíbula, ese lugar es importante que lo aprendamos a palpar, porque ahí es donde tenemos que elevar. En los niños tenemos una dificultad, ¿no es cierto? Que los niños tienen la cabeza un poco más grande que el cuerpo. Entonces, muchas veces colocamos un cojín en la espalda para que la vía aérea quede recta. También esto nos sirve para hacer una intubación al niño. ¿Cuáles son los dispositivos para mantener la vía aérea permeable? Cánula orofaringea, cánula nasofaringea, mascarilla laringea, combitubo, tubo endotraqueal o procedimientos quirúrgicos. La cánula orofaringea son cánulas que nos van a permitir, la famosa cánula de Guedel o cánula de Mayo, que lleva la lengua hacia adelante para que el oxígeno pueda entrar. Muchas veces esto desobstruye. Una cánula nasofaringea, vamos a colocarla por la nariz, y para lo mismo, que la lengua quede expedita. La mascarilla, como tubo todo endotraqueal y procedimientos quirúrgicos, ¿no? Esta es la cánula de Guedel o cánula de Mayo, ¿no? Que sirve para esto. Hay diferentes medidas, pediátricas, adultos. Lo que hace es llevar la lengua hacia adelante y la vía aérea queda permeable. Aquí tenemos en un niño, si es muy pequeña o si es muy larga puede obstruir la vía aérea, ¿no? Si es muy pequeña puede no ser funcional, por eso hay que medir adecuadamente. Estas son las cánulas nasofaringeas que entran por la nariz. Está contraindicada solamente cuando un paciente está con fractura de base de cráneo. En ese caso no pueden colocar la cánula nasofaringea. ¿Ya? Existen diferentes medidas. Tenemos la mascarilla laringea de varias medidas, que cuando ustedes no pueden intubar a un paciente, la otra medida es colocar una máscara laringea, pero, hay un pero. A veces no tenemos una vía segura con la mascarilla laringea, ¿ya? Puede ser que el aire filtre, puede ser que el paciente se broncoaspire, o sea, no es seguro. No es seguro, ¿no? Entonces, pero igual lo vamos a practicar, ¿no? Lo que hace la máscara laringea no necesita intubación, directamente se coloca con los dedos y esto hace presión en la faringe y el oxígeno entra por acá, ¿no? Pero esto se puede mover, ¿no es cierto? No está dentro de la tráquea, ¿no? La intubación es algo que se debe practicar en simulación, ¿ya? ¿Por qué es importante practicarlo en simulación? Porque cuando yo sé intubar un muñeco, que es muy idéntico a una persona, ¿no?
es muy fácil para mí hacer una intubación en un paciente. Yo cuando era estudiante no teníamos estos muñecos de simulación, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando era interno, un turno que estaba de interno, llegó un paciente, ¿no? Una paciente en paro. Y yo estaba en cirugía rotando, ¿no? Y viene el jefe, la mira, ¿hace cuánto tiempo? Sí, hace más de 20 minutos, que no sé qué, ¿no? Entonces me dice, a ver, vení. ¿Interno? Sí. Practica intubarme, dice, ¿no? Y yo agarro el laringo y le intubo a la paciente. Bueno, suerte de principiante, imagino, porque la verdad es que nunca había practicado intubar. Jamás, ¿no? En ese momento vienen los clínicos y empiezan a reanimar. Ya tenía vía aérea y empiezan a reanimar, ¿no? Colocar adrenalina, la paciente sale del paro cardiorrespiratorio, digamos. Pero creo que vivió unos 3 días más, porque tuvo daño cerebral por el tiempo que tardó en llegar al hospital en paro cardíaco, y al final murió. Pero ese fue mi primer caso como médico que yo pude, como interno, que yo pude hacer una intubación en un paciente real. Muchos alumnos me preguntan, y les digo ahora para que no me pregunten, digamos, ¿no? ¿Vamos a intubar a una persona real? No. Que no me pregunten. Cuando sean internos, probablemente van a tener su oportunidad de intubar a una persona normal. Si usted, una persona que muere, cuando alguien muere, generalmente con el reciente se ponen a hacer procedimientos los internos a intubarlo, ¿no? Obviamente siempre cuidando que la gente no los vea, ¿no es cierto? Y con mucho respeto del paciente, ¿no? Pero sí van a hacer la intubación en un muñeco, que tenemos acá los muñecos de simulación, que son casi perfectos para una intubación, ¿ya? Si ustedes pueden intubar un muñeco, seguro que van a poder intubar a una persona. De hecho, cuando tomamos evaluaciones, o se toman evaluaciones para la ATLS, que es un curso avanzado de trauma para los médicos, en uno de los exámenes prácticos es intubar al paciente, ¿no? Y todos ustedes tienen que intubar un paciente acá porque ese es un requisito para que pasen esta materia también. Bueno, hay una maniobra que eso lo vamos a practicar con detalle cuando lo vayamos a hacer. Aquí están colocando la máscara laringea, ¿no? Que con los dedos así, ¿no? Lo vamos a hacer nosotros en la práctica. Esto es mejor practicarlo directamente. Este es el comitubo, que es un tubo que entra directamente al esófago, ¿no? Aquí se infla un balón y por acá sale el oxígeno, ¿no? Se infla un balón, este balón queda en la faringe, este balón queda en el esófago y por acá entra el oxígeno, ¿no? Tampoco es un método muy seguro, ¿no? Aquí está, ¿no? Entra el oxígeno así, ¿no? No es tan seguro. De hecho, nosotros en el hospital no los aplicamos mucho. Son cosas, si quieren ustedes, herramientas o un arsenal más que ustedes tienen cuando ustedes no pueden intubar. Sin embargo, siempre lo que primero iniciamos va a ser la intubación orotraqueal. Lo que sí ahora tenemos de la intubación que mejoró, digamos, es la bujía, que son estas pequeñas que se conocen como bougie, que son como una guía, que nosotros introducimos la guía con el laringoscopio, que es más fácil introducir la guía, y después colocamos el tubo, y lo hacemos bastante rápido. Ya lo vamos a practicar igual cuando nos toque hacer esa práctica, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para la intubación? ¿No? Paro cardíaco, incapacidad de un paciente consciente para compromiso cardiorrespiratorio y mantener una adecuada oxigenación tisular, incapacidad del paciente para proteger la vía aérea, incapacidad del médico para ventilar al paciente, inconsciente con métodos convencionales. Por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente que yo estaba trayendo de Cotoca, que se había caído del andamio, y el paciente peleaba ahí con nosotros y escupía, y el paciente estaba pues tequeado, ¿no es cierto? Y yo no lo podía, quería ventilarlo con la mascarilla y no, el paciente tenía que pelear con el paciente prácticamente, ¿no? Y yo quería sedarlo, pero mi ambulancia no tenía sedantes y prácticamente vine peleando con el paciente de Cotoca hasta acá, ¿no? Yo tratándolo de ventilar, pero el paciente más bien se mordía, le metía una cánula de malla para que no se muerda y todo el camino vine peleando con el paciente. Llegué aquí a la japonés, teníamos todo, le colocamos corriente de emergencia, un relajante muscular y pudimos hacer la intubación. Este es el tubo orotraqueal que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Que es un tubo, como ustedes lo ven, es de poliuretano, es un material transparente. Tiene unas características, se llama tubo de Rush, tiene medidas, un diámetro y tiene una longitud. Y tiene un sistema de fijación intratraqueal, que es este balón que se conoce como CAF, pero ese nombre está en inglés, en realidad es un balón, ¿no? Aquí tiene una válvula. Nosotros metemos una jeringa por acá, esta válvula tenemos que comprimir para que se insufle el tubo, ¿no? Esto lo vamos a practicar en la práctica, así que... Ahora, la forma de agarrar un laringoscopio, levanten la mano izquierda. Siempre con la mano izquierda. ¿Quién es zurdo?
Igual con la mano izquierda. Ya, por si acaso, me van a preguntar eso también. Soy zurdo, doctor. No importa. Mano izquierda. El laringoscopio está hecho para la mano izquierda. ¿Ya? A menos que usted no tenga la mano izquierda, tendría que usar, si no tiene, ¿no? Pero siempre usar la mano izquierda, por si acaso. Tenemos luego la lámina curva y la lámina recta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que una es recta y la otra es curva. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Una la tengo que poner detrás de la glotis en la vallécula y la otra pasa la glotis. ¿Ya? Entonces, esta es la que pasa la glotis y esta es la que no pasa. Existen diferentes tamaños también, ¿no es cierto? Si es un pediátrico, un neonatal, ustedes creo que practican con la doctora Morón la intubación en un bebé, ¿no? Que hay un muñeco bebé allá. Y conmigo van a practicar lo que es de adulto, ¿no? Ya los que practicaron, bienísimo, los que hicieron la práctica con el doctor, creo que con anestesiología, hicieron algunos, está bien. Vamos a ver si se acuerdan ahora, porque van a intubar de entrada, a ver si intuban. Porque a veces, ¿qué ocurre con la práctica? Esa es una cosa que también tengo que recomendarle. Si yo dejo de practicar algo, me olvido. ¿No es cierto? Ustedes en medicina se han acordado, por ejemplo, cuando vieron el electrocardiograma, de repente en fisiología, ¿no? Llegan a cardio y ya se olvidaron, ¿no? Pasan de cardio, se siguen olvidando. Llegan a medicina interna, se vuelven a acordar, ¿no? Normalmente, la medicina nosotros debemos practicarla. Tanto la teoría como la práctica. Las habilidades yo tengo que practicarlas. Justamente ahora estaba en un curso de hernia, creo que algunos alumnos fueron por allá. Y ahí en el break estaba charlando con un cirujano, que conozco hace años, y su esposa es anestesióloga. Y me dijo, le cuento pues doctor que mi esposa ya no trabaja. ¿No trabaja? Le dije, ¿por qué? Hace 8 años pues doctor, le dije. ¿Y por qué le dije? Tuvo un estrés postraumático. Ah, sí. Cuando estaba dando una anestesia, un paciente se descompensó, creo que murió, no sé. Y ella quedó, así que no trabaja más de anestesiólogo, ¿no? Trabaja ahora de otra cosa. ¿Qué tenemos que tener los médicos en el bolsillo? ¿Ah? ¿El Atlas? Plata es. Ah, plata es. Eso es lo menos que tenemos. Tenemos que tener valor, ¿no? El valor es algo importante que tiene que tener el médico. Podemos cometer errores, ¿no es cierto? Y esta doctora tenía un estrés postraumático por un paciente que se le murió probablemente, que se descompensó y murió. Y obviamente esto la lleva a que ella no quiera querer volver a hacer su trabajo. Nos puede pasar a todos, a mí, como cirujano. Los cirujanos, los médicos hacemos urgencia, somos los médicos que estamos más cerca de la muerte. Y a veces por un error en nuestro procedimiento, ¿no? Un paciente puede morir. Y nos podemos sentir tan culpables por la muerte de ese paciente que decidimos no atender más a un paciente, no trabajar más con pacientes. Y está bien, o sea, yo lo respeto, la verdad. O sea, porque si no estás capacitado, o estás capacitado pero no tenés el valor, es mejor que no atendas, ¿no? Y bueno, me contó eso y la verdad que a mí es algo que es verdad. Yo conozco cirujanos también que no operan, justamente por este motivo también, ¿no? Hay gente que deja de la medicina por algún problema que tuvo con algún paciente o algo que les pasó, ¿no? Nosotros valoramos si es un paciente que está consciente, por si acaso. Esto no se hace en un paciente inconsciente, ¿no? Valoramos el Mallampati, que es la valoración de paladar duro, el paladar blando, ¿no es cierto? Y nosotros podemos saber qué Mallampati es cada una de las personas. De hecho, podemos hacer esta evaluación cuando estemos en la práctica, podemos evaluarlo entre los estudiantes. El Mallampati 4 es aquel que ustedes no van a ver, ¿no? Y este es una vía difícil, ¿no? También C y D son vías aéreas difíciles. ¿Qué quiere decir una vía aérea difícil? Que yo no voy a poder ver con el laringoscopio. Entonces necesito maniobras para intubación de una vía aérea difícil. Y estas maniobras viene a ser la Bucci, viene a ser el video laringoscopio, ¿no? Que es ustedes meten el laringoscopio y ustedes ya no tienen que agacharse para mirar allá, sino que ustedes acá miran en una cámara,
Entonces, cuando ustedes miran acá en la cámara, ustedes pueden meter una bulla allá y después le meten el tubo. O si no, ustedes tienen que pensar, si no lo pueden intubar ni con los métodos de dispositivos de vía aérea difícil, cricotriotomía, que es el primer procedimiento, que puede ser abierta o puede ser por punción con una bránula, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para intubación traqueal? Esto es lo más importante. Pregunta de examen. Criterio respiratorio. Una respiración menos de 10 respiraciones por minuto. Una respiración mayor de 40 por minuto. Una saturación de oxígeno menos de 90% con oxígeno. Y sin oxígeno, 85%. Que el paciente haga esto, un gran trabajo inspiratorio. Criterios gasométricos, que haya una hipercapnia con una acidosis de un pH menor de 720. Paciente con insuficiencia respiratoria refractaria, que tenga un PO2 menor de 50 milímetros de mercurio y un FiO2 de 50%. Inestabilidad hemodinámica, hablamos de un shock grado 3 o grado 4. ¿Cómo está el paciente con un shock grado 3 o grado 4? Probablemente estuporoso o en coma, ¿no? Entonces el paciente no va a estar hablando. ¿Cuáles son las indicaciones? La inestabilidad neurológica, Glasgow menos de 8, deterioro progresivo de la conciencia, disminución de la escala de Glasgow, pacientes quemados, más del 50% corporal, signos de quemadura inhalatoria, pacientes intoxicados, lavado gástrico, o en un paciente comatoso que haya tomado algún sedante, por ejemplo, abrasión orofaringia por cáusticos, es cuando se toman soda cáustica, puede ser, o puede ser el ácido nítrico, ¿ya? Dosis grandes de analgesia y sedación profunda necesaria para el manejo del paciente. La técnica, procedimiento de la laringoscopía. Primero coloca al paciente en la posición de olfateo, revise que el laringoscopio y la hoja se ajusten en forma apropiada y con anticipación. Además, asegure que la luz funciona. Asegúrese de que todo el material esté junto al alcance de la mano. Estos detalles son bastante importantes porque cuando ustedes estén en una emergencia, el primer trabajo que uno tiene, por ejemplo, es, a ver, ¿querés hacer turno en esta clínica? Sí quiero, digamos, ¿no? ¿Querés trabajar allá? Sí quiero. Ya, digamos. Donde te digan querés trabajar, digamos, ¿no? ¿Quieres trabajar en esta ambulancia? Ya. Centro médico, ya. Donde sea querés ir. Estás en el centro médico de turno, feliz ahí, cuando te llega un paciente que tiene un problema en la vía aérea, ¿no? Y resulta que ese rato te das cuenta que en el centro no había nada para asistir la vía aérea. Y el paciente se te muere. ¿A quién le meten juicio? ¿A la clínica o al médico? Al médico, correcto. No meten juicio a las clínicas, ¿ya? Meten al médico. La clínica es una institución, ¿no? El médico puede decir, no, en la clínica no había. ¿Usted para qué trabaja ahí o no? ¿No? Entonces, en el juicio te van a decir para qué trabaja ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener cuando voy a trabajar en una clínica? O si no, si yo voy a trabajar, tengo que tener mi botiquín, digamos que es algo más recomendable. Yo se lo recomendaría. Tenés que tener tu material. Sistema de aspiración, cánula oral, fuente de oxígeno, dispositivo de ventilación manual como un AMBU, que lo han visto eso, que no es ni caro siquiera, laringoscopios, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, guía metálica para tubo y jeringa para llenado del balón. Con esto yo asisto la vía aérea de un paciente. Y lo tengo que tener en cualquier lugar que sea un centro médico, una clínica, sí, tiene que haber este material. Y si en la clínica no hay ese material, yo voy a trabajar ahí, yo prefiero no trabajar porque obviamente estoy arriesgando mi reputación y también al mismo tiempo tener un problema legal, ¿ya? Y créanme que siempre va a haber el problema legal si ustedes no asisten a un paciente. Y no es nomás decir, no, es que no hay acá. La familia no entiende eso, nadie entiende eso, dicen ustedes como clínica o como centro médico y usted como médico tienen que tener todo eso acá. Entonces, si yo asisto a la vía ventilatoria, ya me puede llegar hasta eso la ambulancia para llevarlo al paciente a otro centro. Esto es muy importante que yo tengo que saberlo, ¿no? ¿Cómo es la posición que tenemos que poner al paciente, ¿no?
Si el paciente no tiene lesión de la vía aérea, vamos a tratar de poner la cabeza hacia atrás y siempre vamos a tener cuidado con pacientes que sean ancianos, ¿ya? Técnica de la hoja curva de McIntosh, ¿no? Esta va delante de la vallécula, por delante de la epiglotis, ¿no? Aquí está la vallécula, fíjense, aquí llega, ¿ya? Esta es la epiglotis, va por delante. En este caso están haciendo una intubación nasotraqueal, de la nariz a la tráquea, ¿no? Y están ayudándose con la pinza de McGill, que es esta pinza de los anestesiólogos. Luego la intubación orotraqueal, cuando intubamos orotraquealmente al paciente, también podemos usar el laringoscopio, ¿no? Vamos a introducir el tubo, generalmente hasta el número 23 o 22, y vamos a insuflar el globo cuando esté dentro de la tráquea, para que este balón quede fijado dentro de la tráquea. Cuando está fijado, evita que el paciente, aunque vomite, no se broncoaspire, porque el balón impide esto. Y al mismo tiempo, puedo ventilar con el ambú adecuadamente al paciente. Conectamos el dispositivo a un ventilador manual. Si tenemos un respirador, lo conectamos al respirador. Si no tenemos respirador, empezamos nosotros a ventilar al paciente a una velocidad de 16 a 20 por minuto, ¿no? Y tenemos que hacerlo durante un tiempo prolongado, siempre monitorizarlo al paciente, valorar que el tubo no se haya movido. Si el paciente tiene capnometría, mejor. La única forma de saber que el tubo esté dentro de la tráquea es midiendo el CO2, algo que se conoce como capnometría. Entonces, el tiempo es importante, ¿no? La secuencia de intubación rápida. Tenemos nosotros la preparación del paciente, las drogas que podemos usar, lidocaína 1.5 miligramos kilogramo, fentanil 0.3 microgramos para sedarlo un poco. Podemos usar relajantes musculares con rocuronio 0.1 miligramos, becuronio 0.01 miligramos kilogramo o midazolam 0.203. Si es una intubación rápida, podemos usar también propofol 1.5 miligramos kilogramo, succinilcolina 1.5 miligramos kilogramo o rocuronio o becuronio, ¿no? Preoxigenamos al paciente. ¿Por qué ponemos relajantes musculares? Porque el paciente pueda manejarse. El paciente puede ser que esté inconsciente, puede ser que esté peleando, un tequeado, esté peleando y esté dura la boca, ¿no? Entonces, pretratamiento, inducción o parálisis. Luego hacemos presión cricotiroidea, que se llama maniobra de Selig, ¿no? Por debajo del cartílago tiroides, presionamos y realizamos la intubación. Luego realizamos el control postintubación, que es medir el CO2. La vía aérea quirúrgica se utiliza cuando no se puede mantener una vía aérea permeable mediante otros métodos. O sea, no puedo intubar al paciente. No puedo intubarlo. Entonces, si no puedo intubarlo, debo hacer una cricotriotomía por punción o percutánea que se conoce, o una cricotriotomía abierta, ¿no? Y después de esta cricotriotomía abierta, ¿por qué tengo que hacer una traqueostomía? Porque cuando hago una percutánea, yo voy a colocar una bránula número 14, que el diámetro es bastante pequeño. Al ser el diámetro bastante pequeño, sí puedo oxigenar. Pero ¿qué es lo que no va a salir adecuadamente? El dióxido de carbono. Entonces el paciente va a hacer hipercapnia. ¿Y en qué tiempo va a ser hipercapnia? En 30 a 45 minutos máximo. Si yo le hago una vía aérea percutánea, ¿no? O una cricotomía con un tubo número 6, que también viene a ser pequeñito, 4 a 6 se utiliza para la crico abierta, ¿no? Igual, después yo tengo, solamente esto es para oxigenar al paciente. Tengo 45 minutos, o para llegar a un hospital donde un cirujano le haga una traqueostomía, o si yo tengo la capacidad de una traqueostomía, yo le hago una traqueostomía. La traqueostomía y la intubación orotraqueal son vías aéreas seguras. ¿Por qué son vías aéreas seguras? Porque usted puede transportar a un paciente de aquí hasta Brasil con una intubación. Ya de la vía aérea no tiene que preocuparse. En el hospital puedo llevarlo a estudios al paciente a varias partes y el paciente, por eso se llama vía aérea segura, porque ya el paciente está asegurada la vía aérea. Aquí tenemos el dispositivo de por punción, ¿ya? Que se puede colocar, ¿no? Un pequeño bisturí, se hace el método de Selgin, ¿no? Se coloca, se punciona y entra dentro de la membrana cricotiroidea. ¿Qué pasó? Vamos.
Ah, ya está llegando. Bueno, vamos a otro tema. ¿Hasta qué hora es? 45. Tenemos tiempo. Bueno, ustedes les he pasado ya los videos, ¿no es cierto? Ya. Están bien explicados. El que no sepa inglés, se busca a alguien que sepa. O sea, los dibujos están facilísimos, ¿ya? Pero de todas maneras, esos videos solamente es para que los practiquemos, porque todos los videos que están viendo ustedes los vamos a practicar nosotros allá en el hotel de simulación. Ahora vamos a hablar del prehospitalario y del triaje, ¿ya? El otro día estábamos en la clase haciendo la maniobra de reanimación y la verdad que muy bien lo hicieron los estudiantes, vi muy buena actitud de los estudiantes de hacer las maniobras. La verdad que eso también es una retroalimentación para el docente porque ve que sus alumnos quieren aprender, ¿ya? Cuando un docente ve que sus alumnos no quieren aprender, pues tampoco quiere enseñarles, digamos. Entonces, cuando uno ve que tienen motivación, entonces uno también se motiva, porque al final la medicina es un aprendizaje constante, ¿ya? Yo, por ser docente, no quiere decir que todo lo sepa, ¿no? De hecho, algunas veces los alumnos me dicen una cosa y yo siempre tomo la atención a lo que los alumnos me dicen, porque ahorita la medicina es evolutiva, ¿no es cierto? Y lo que yo sé ahora puede cambiar mañana, pasado, de aquí a un tiempo. Entonces nosotros siempre debemos ser esponjas, que absorbamos el conocimiento, que analicemos, ¿no? Valoremos nuestras conductas y tratemos de hacer las cosas mejor. Y nunca debemos ser cerrados, ¿no? Hay algunos médicos, ustedes lo van a conocer ya. Cuando vayan al internado hay harto de eso. Ellos saben todo. Y son los que no saben nada más, ¿no? Todo les va mal con sus pacientes, digamos, ¿no? Porque el médico que es buen médico, su resultado refleja el paciente. El paciente va bien, buenas conductas, buenos tratamientos, ¿no? No se complican los pacientes. Porque todo es un círculo, ¿ya? Cuando hablamos del prehospitalario, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tuvo un accidente, que tuvo un trauma, y yo creo que la palabra trauma se la saquen de los... O sea, ustedes yo sé que piensan en traumatología, ¿no? Y no es así, digamos, ¿no? O sea, cuando hablamos de trauma, cualquier tejido del cuerpo se puede traumatizar. El hígado se me puede traumatizar. Si se me rompe el hígado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una hemorragia interna. Si se me rompe el vaso, ¿qué va a ocurrir? Una hemorragia interna. Si se me rompen los pulmones, ¿qué va a pasar? Un neumotórax. Un hemotórax. Si se me rompen los huesos, una fractura, pero que también me puede causar hemorragia. Siempre tengo que valorar yo los pacientes con trauma por una escala que nosotros tenemos de valoración del paciente, ¿no? Y aunque esto parezca de repente algo muy sencillo, se ha hecho así para que se sistematice. ¿Qué es la sistematización? Es tener un orden cuando yo voy a hacer la valoración de un paciente. ¿Para qué sirve esta valoración, doctor? Esta valoración sirve para que yo pueda atender al paciente que requiera de una atención adecuada en el tiempo adecuado. Por ejemplo, yo tengo un paciente, y bueno, esto pasó en la realidad, en la vida real, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan del paciente que le dispararon en la cabeza? A la chica, ¿no? En ese asalto en de los relojes Rolex, ¿no es cierto? Y resulta que llegó un paciente al hospital que no tenía nada, o sea, a la clínica, y lo abrieron. Abdomen en blanco. El equipo quirúrgico estaba operando al paciente. Cuando llegó esta paciente, que primero la voltearon los policías hasta llegar a la clínica, y después la asistencia fue muy tardía, ¿no? Porque estaban el equipo atendiendo a un paciente que no tenían que atender, operando a un paciente que no tenían que operar. Y ahí es donde va el prehospitalario. En la teoría todo, ¿no? Como dice todo el mundo es rico en la teoría, pero hacerlo y aplicarlo en la práctica es muy diferente. Muy diferente. Pero si ustedes no tienen teoría, menos aún van a tener práctica.
en la práctica no tenemos que evaluar adecuadamente a un paciente. Muy bien, entonces nosotros tenemos que hacer la atención sistematizada de los pacientes en trauma y para eso debemos seleccionar. Si tenemos múltiples pacientes, ¿no? Y algo importante siempre en el prehospitalario, alguien me decía, ¿qué hace usted si un paciente está en paro, ¿no? Respiratorio? No, nosotros vemos seguridad. No se aplica para los pacientes de paro cardíaco, digamos, ¿no? Pero para el trauma sí. Por ejemplo, un paciente que ha recibido herida por arma de fuego. Yo no sé si ese paciente van a seguir disparando. Por ejemplo, la chica que le dispararon, una ambulancia no fue y la recogió a ella. ¿Quién iba a ir a recoger si disparaban a todo el mundo ahí? ¿No? Salía con el rehén le disparaban, o sea, disparaban a todos, digamos, ¿no? Entonces, no hay seguridad en el área. Entonces, siempre en el prehospitalario, ¿no? Nosotros vamos a tener las 3 leyes del egoísta. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Qué significa esto? Que si no hay seguridad, yo no voy y rescato a nadie. No voy a rescatar al paciente. En La Paz hace muchos años hubo un motín policial y estaban disparando los militares a los policías y mataron a policías. Y el ministro de Salud se va, como los ministros de Salud pues son, digamos, los menos capacitados en cero conocimiento, le dice a la doctora que estaba en el hospital de las clínicas, vaya y rescate a esos pacientes, ¿no? Y una doctora va a rescatar al paciente a una zona donde disparaba. Tras que ella bajó de la ambulancia, un tiro en la cabeza. No murió, pero quedó secuelada. Entonces, no se olviden de esta regla. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Si hay seguridad en el área, recién ustedes van a intervenir a rescatar al paciente. Por ejemplo, un paciente que se accidentó en una avenida. Mientras no se corte la circulación de los vehículos, ustedes no pueden ir a rescatar a ese paciente. Porque probablemente ustedes también van a ser pacientes. Otro escenario, un terremoto o que se caiga algo. Mientras no se controle esto, nosotros no podemos ir a rescatar. Por ejemplo, ahorita está pasando en Gaza constantemente bombardeo. Y los médicos ahí sí que están trabajando como prácticamente con pocos recursos, amputando pacientes ¿no? Porque no tienen los recursos necesarios. Muchos médicos han muerto al rescatar pacientes de los bombardeos. Muchos, creo que 500. A mí me gusta ver de vez en cuando los reportajes de la Dolce Vele, yo veo, y ahí reportaban, ¿no? Creo que algo de 500 médicos han muerto rescatando pacientes, ¿no? O si no, siendo bombardeados porque le dijeron, pase, no hay problema. Y después, ¡pum!, la bomba, digamos. Ah, perdón, digamos, los israelitas, perdón, disculpen, nos equivocamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y eso es importante. Luego nosotros hablamos del sistema de emergencias. El sistema de emergencias, ¿ya? Significa que yo debo resolver los pacientes, ¿no? Ya con algunos alumnos comentábamos nosotros que hoy en día ya pues no se rescatan a los pacientes, ¿no? Se secuestran a los pacientes. Yo he visto, inclusive hasta en las noticias, ¿no? Una doctora peleando ahí con ¿no? Accidentó a un motociclista y llega una ambulancia y apurado llevárselo a una clínica, ¿no? Y la doctora le dice, no, yo lo voy a llevar al hospital nomás porque es más barato. No, doctora, déjeme, yo también soy doctora, le digo, no, yo me lo llevo a mi paciente, yo voy a pagar por último, ¿no? Porque ¿qué hacen los de la ambulancia? Lo llevan a una clínica donde a ellos les den dinero y no ven si el paciente en esa clínica tienen todas las condiciones para tener un paciente traumatizado. ¿Cuáles son todas las condiciones? Si tiene un traumatismo craneoencefálico, tomografía. Si el paciente es un paciente que tiene una hemorragia interna, necesita mucho más cosas, sangre, un cirujano, quirófano, un anestesiólogo, una terapia intensiva. ¿Quién da eso? ¿Alguna clínica puede dar todas esas cosas? O sea, algunas pueden dar, ¿no? Porque usted tiene que estar con sus $10,000 en el bolsillo, digamos, más o menos, ¿no? Si no está, nadie se accidenta con $10,000, ¿no? Peor ahora en esta crisis, digamos. Ni siquiera vemos dólares. Vemos en la lacita nomás los dólares. Entonces, eso está pasando con el sistema de salud. O sea, el sistema del propio no está funcionando acá en la ciudad.
¿no? Existe muchos problemas y eso está mal, digamos, ¿no? Como médicos yo tengo que tener siempre una honestidad, ¿no? Y esa honestidad, el más importante, yo estudio y soy médico porque hay pacientes, ¿ya? Si no hubieran pacientes más, de repente yo digo, no, ya no voy a dejar de ser médico, mi estetoscopio lo cuelgo, me voy a dedicar a otra cosa. Pero siempre van a haber pacientes. Desde que el hombre es hombre hay pacientes y hasta que acabe esta civilización van a seguir habiendo pacientes. Entonces nosotros lo mejor que tenemos que hacer, la indicación es por mejorar al paciente y la contraindicación es por empeorar al paciente. Si yo soy un médico, una ambulancia, y en vez de llevarlo a un hospital donde le van a operar, yo ya sé que el paciente tiene una hemorragia interna del abdomen, está choqueado, lo llevo a una clínica donde me van a dar plata, pero en esa clínica no hay tomógrafo, no hay un cirujano que está listo para operar al paciente. Entonces, ¿estoy haciendo bien? Estoy haciendo mal, ¿ya? Por eso que los sistemas de emergencia tienen que estar regidos. Lamentablemente acá no los tenemos regidos todavía, porque inclusive el otro día salió Mamén ahí, ¿no? Por favor, necesita ambulancia, ¿no? El CIRME, ¿no? Se accidentó un guardia de seguridad aquí. No hay ambulancia, le dicen, ¿no? Y se va el tipo a llamar al mismo lugar, no sé si lo vieron, al mismo lugar donde están los del CIRME, ¿no? Y estaban las 7 ambulancias adentro. Y si estoy aquí afuera y están todas las ambulancias acá adentro, le dicen, ¿no? Es que no tienen gasolina, que no sé qué, ¿no? Ya leí otro discurso, ¿no? Entonces no está funcionando esto, ¿no? Y lamentablemente, cuando no funciona un sistema, directamente no funciona. Entonces yo no me puedo apoyar en este sistema, ¿ya? Pero tendría que funcionar. Tiene que haber una central que le diga, sí, señor, ¿qué apellido usted? Estrada. Doctor Estrada, tiene un paciente con trauma abdominal, sí, ya hablé al hospital japonés, están esperándolo para operarlo, ¿no? O vaya, llévelo al hospital San Juan de Dios, o llévelo a la clínica tanto que lo están esperando para operarlo. Ese es un sistema real, digamos, ¿no? Porque empieza donde está el paciente hasta tener los cuidados completos del paciente. Los objetivos del triaje es identificar aspectos fundamentales de la historia y el desarrollo de modelos textuales de atención prehospitalaria en trauma. Discutir elementos de concepto de atención esencial en trauma promulgado por la OMS de la fase prehospitalaria. Cuando hablamos de antes del hospital. Antes del hospital. Presentar recomendaciones con base en evidencia científica y consejos de expertos para el manejo integral de los pacientes en trauma durante la fase prehospitalaria. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer para salvar a un paciente? Esos son los consejos de los expertos que ya se ha estudiado, ¿no? Aquí un accidente de tránsito, ¿no? Fíjense, y la misma ambulancia es la que se accidenta, ¿no? ¿La ambulancia tiene que ir a alta velocidad? O sea, ¿la ambulancia tiene que tener seguridad o no? Lo primero es la seguridad o lo primero la velocidad. Seguridad. Tiene que ir rápido, pero a cierta velocidad. No puede también exceder la velocidad. Ya hay médicos inclusive que han muerto acá en Bolivia en accidentes de ambulancia. La otra vez por ahí recogió un paciente, se volcó la ambulancia. Al médico y lo estaban llevando ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces no pueden ir a exceso de velocidad. Porque lo más importante es la seguridad. Es como si usted me diga en una cirugía, opere más rápido. O sea, hay que operarlo rápido, pero en cierto grado de velocidad yo puedo cometer errores. Y puedo matar al paciente más bien con un procedimiento quirúrgico. Y lo mismo va a pasar con una ambulancia. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente que está imbricado, que está dentro de un vehículo, nosotros no podemos ir a romper los fierros. Primero porque no sabemos romper fierros. ¿O quién sabe romper fierros acá? Y si alguien sabe romper fierros es porque, bueno, ha tenido alguna práctica en eso. ¿Quiénes son los expertos para romper fierros? Los bomberos. Entonces los bomberos van a llegar y van a romper el fierro y nosotros vamos a ir a rescatar al paciente. O vamos a asistirlo al paciente muchas veces dentro del vehículo si está consciente, ¿no? Esto no se pueden olvidar ustedes porque aparte de no olvidarse es una pregunta de examen y en todas las estrellas de la vida del sistema prehospitalario va a estar. La estrella de la vida. Cuando yo voy y rescato a un paciente, quiero salvarle la vida a ese paciente, ¿no? Y yo tengo primero la detección. Detección, inspección, valoración, lo que ustedes quieran. Detección de la gravedad del paciente. Reporte. Referencia a la sala de emergencia. Cuidados en el traslado del paciente. Y algunas veces inclusive tenemos que hacer algún procedimiento. Pero yo tengo un paciente con un motor hipertensivo. Probablemente no me va a llegar el paciente en 20 minutos al hospital más cercano
para que le pongan un tubo de tórax. Y de repente en el camino yo tengo que abrirle el tórax al paciente para descomprimir el tórax. Y o sea, abrirle sin colocarle ninguna sonda, nada. Si le puedo colocar una sonda, se la coloco. Y si no puedo colocar, solamente abrirle el tórax para que salga ahí, ya le estoy salvando la vida. O tengo que intubarlo a ese paciente porque ya no respira nada. Está cianótico, me está haciendo paro. Y tengo que intubarlo en la ambulancia, ¿no? Paro la ambulancia, lo intubo al paciente y prosigo el camino, ¿no? Entonces, estos cuidados van desde colocar una vía, asistencia a un paro cardiorrespiratorio, o sea, cosas que realmente son graves, ¿no? No voy a operar a un paciente en la ambulancia, ¿no? Aunque el otro día estaba viendo una película esa de Netflix que estaba operando un vaso, uno que ni sabía operar, digamos, ¿no? Pero bueno, son películas, digamos, ¿no? O sea, en la vida real es muy probable que yo pueda parar una hemorragia interna del abdomen. De repente, si soy cirujano, sí puedo hacer una maniobra, ¿no? Pero si no soy, sería hacer un daño. El cuidado de la escena, ¿no? Que es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos y rescatamos al paciente. La respuesta, ¿no? Tener una respuesta. ¿Qué significa una respuesta? Saber qué tratamiento voy a seguir frente al paciente. Y siempre voy a dar un reporte hacia la clínica o donde estoy llevándolo al paciente. Ya tiene que estar esperando el sistema del hospital, que tiene que ser un hospital de trauma, ¿no? Para entrenar es importante realizar el trabajo, hacer modelos de entrenamiento, fíjense ustedes, ¿no? Nosotros constantemente, antes se hacían los simulacros de atención en desastres. Simulábamos que había un desastre en Virubiru y llegaban pacientes a todos los hospitales, ¿no? Para ver cuál era nuestra respuesta del hospital. ¿A cuántos pacientes podíamos atender? ¿Cuál es la cantidad de pacientes con trauma que podemos operar en el japonés, por ejemplo? En el San Juan de Dios, en la Caja. ¿Estamos preparados para esto? Y la única forma de estar preparado para algo es hacer una simulación, lo que se conoce como simulacro. Todo lo que nosotros hacemos en la sala de experimental, justamente es eso, ¿no es cierto? Hacemos simulación, para que ustedes estén preparados a la hora real que tengan que hacer una atención de un paciente y tenemos que sobrevivir. Inclusive, cómo transportar a un paciente, ¿ya? Hay cosas muy sencillas que uno dice, ello es fácil, ¿no? Y otra cosa es hacerlo, digamos, ¿no? De hecho, nosotros practicamos con los estudiantes del año pasado cómo transportar un paciente, ¿no? Y en un tiempo que tiene que ser sin tumbarlo al paciente, ¿no? Si lo tumban, aplazado. Todito. ¿Ya? Si no, me lo tienen que tumbar. Y lo hacíamos allá también con una camilla que tenemos de transporte, ¿no? Es importante saber estas cosas, ¿no? No tumbarlo al paciente hacia abajo, ¿no? Si no van a cantar esta canción, mi primera chamba, ¿no? Abajo. Y ustedes presos, de hecho el paciente. Entonces, para todo en la vida yo tengo que gestionar. ¿Qué es la gestión, no? Gestión significa yo gestiono mi tiempo, yo gestiono mis conocimientos, yo gestiono mi trabajo, ¿no? La gestión, ¿no? Organización, organizar el sistema de atención. Yo, por ejemplo, dejé de atender pacientes de trauma en las clínicas, ¿no? Porque antes, cuando yo atendía pacientes en trauma, un trauma abdominal y entraba a operar, pedía sangre y la sangre me llegaba rápido. Sin embargo, después, no sé qué pasó, ya la sangre no llegaba rápido, llegaba después de 12 horas, 24 horas. Entonces, para mí como cirujano de emergencia, sé que no me dan la sangre rápido, yo no puedo salvar a una persona que tiene un trauma abdominal. Y eso no lo tengo en el hospital, sí tengo todos esos recursos. Entonces, yo dejé de trabajar en clínicas justamente por este problema, porque no le estoy dando una atención adecuada al paciente. Y para hacer un trabajo inadecuado, yo prefiero no hacerlo, ¿no? Porque si voy a hacer una atención adecuada, tengo que hacerla como la hago en el hospital, que tengo todos los recursos, laboratorios, estudios, las 24 horas del día. Tengo las 24 horas del día laboratorio, las 24 horas del día estudios, ¿no? De imagen, tengo también una terapia intensiva, tengo terapistas, ¿no? Aparte de tengo también los recursos. Entonces, los centros de trauma tienen que tener todo esto. Hay procedimientos que pueden salvar la vida. Por ejemplo, un paciente que está amputado, ¿no? Aquí hubo por la Santo Dumont, hace años, debe ser unos 10 años o 12 años por ahí. Se explotó, estaban soldando y explotó un tanque de oxígeno. Y mutiló las piernas. En el lugar murieron 2 personas. Y una persona llegó hasta el San Juan de Dios y murió en el San Juan de Dios. ¿Por qué murieron? Porque nadie le hizo un torniquete. Si le hacían un torniquete,
vivían, ¿no? Entonces, todas las personas, así como la resucitación, tienen que saber hacer un torniquete, todos tenemos que estar capacitados para hacer un torniquete. Y esto también lo vamos a practicar. Hay unos torniquetes que se pueden... yo tengo algunos de esos que vamos a practicar cómo se hace un torniquete en los muñecos de simulación y cuánto tiempo se debe dejar. Es algo muy sencillo. De hecho, en Estados Unidos, y aquí estábamos en una charla con los estudiantes y bueno, a veces uno se ríe de cosas que nos reímos en esa oportunidad, inclusive con los estudiantes, porque Donald Trump, en ese tiempo que había sido presidente hace años, dijo, yo creo que el que tiene que tener cuando no es esto, en el aula se levanta un alumno y empieza a disparar a todos hasta el profesor, el que tiene que tener una pistola, dijo, es el profesor. Porque ¿quién va a tener la respuesta más rápido en caso de que un alumno agarre un arma? Bueno, y todos nos reímos, digamos, ¿no? Y creo que no está muy lejos, ¿no?, de la realidad. Porque a que te llegue el policía, digamos, es un periodo largo. Entonces los policías cuando van al rescate de los pacientes que ya han disparado, muchos de ellos mueren por hemorragias externas. Y usted una hemorragia externa la puede parar. Entonces el policía va con una pistola y tiene un torniquete acá, para rápidamente hacerle el torniquete a la persona que está herida y hasta que llegue la ambulancia y lo lleve, ¿no? Entonces el torniquete es algo que vamos a practicar, lo vamos a hacer, no en todos los lugares se puede poner torniquete, pero vamos a hacer otras estrategias más que podemos parar la hemorragia en ciertos otros lugares donde no podemos poner torniquete, por ejemplo, una lesión del axilar, una lesión de la subclavia, una lesión de la región inguinal. Existen otros procedimientos médicos que sí se pueden hacer y que eso sí nosotros debemos saberlos y también lo vamos a practicar en los muñecos de simulación. Debemos tener siempre un protocolo de actuación. ¿Qué es un protocolo? Es un algoritmo de manejo, un algoritmo de seguimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a cada situación? Y para cada situación no tenemos que evaluar al paciente. Evaluar si el problema está en A, el problema está en B, el problema está en C, el problema está en D, ¿no? Y obviamente existen riesgos de muerte, ¿no?, en cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá están haciendo la simulación, ¿no?, haciendo una ecografía en un muñeco de simulación. Están haciendo un FAST, ¿no? El FAST es el estudio más rápido para detectar hemorragia intraabdominal. Yo vengo, por ejemplo, de una época donde no hacíamos ecografía, porque la ecografía era algo que solo podían hacerlo los gastroenterólogos, y los cirujanos no teníamos derecho a tocar el ecógrafo, ¿no? Nos daban en la mano así, con una reglita. Y nosotros nos dimos cuenta que ¿quién operaba a los pacientes? Los cirujanos. Y nos dimos cuenta que los clínicos o estos gastroenterólogos pues nunca estaban en una emergencia. Ese paradigma cambió completamente ahora. De hecho, todo médico tiene que estar capacitado para hacer un FAST. Un FAST, un médico lo aprende de cero, un estudiante lo aprende de cero en menos de 30 minutos. Y eso yo lo tengo recontra comprobado. Porque son muchos los estudiantes que le han enseñado a hacer un FAST. Ya que reconozcan la estructura de cero, ¿no? Entonces, la atención en trauma es muy importante. Aquí están haciendo también una práctica de simulación, cómo atender a un paciente. Ya en la historia, el Colegio de Cirujanos, ¿no?, las primeras ambulancias se creó en los campos de guerra, de las guerras napoleónicas, ¿no?, donde acá se crearon las primeras ambulancias que eran una carroza, ¿no? Pero también en Estados Unidos habían la muerte en la zanja, ¿no?, que estos pacientes quedaban enfriados en la zanja por los disparos y empezaron a hacer una atención de los primeros auxilios, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Ya empezaron a tratar de crear, ¿no? Y Farrington ya describió la primera carroza fúnebre que la usó como una ambulancia que era jalada por un caballo, ¿no? Los heridos no tenían un entrenamiento formal y se capacitaban muy esporádicamente. Cada vez esto fue avanzando en la historia, ¿no? Esta era la primera ambulancia que creaban en Estados Unidos. También en los campos de batalla Larrey, de los napoleónicos, usaban también una carroza para transportar los pacientes del campo de batalla de las guerras napoleónicas, donde peleaban con mosquetes, ¿no? Y ya empezaron a tener la primera instancia de la atención, ¿no? Y ahora ya esto ha evolucionado cada vez más. Ya tenemos el número 911. Aquí tenemos varias ambulancias que van rapidísimo. Inclusive si no lo llamamos igual van, digamos, ¿no? Y como le digo, ya ahora nos rescatan, secuestran, pero bueno, por lo menos que te llegan a un lugar bonito, digamos. Entonces,
El transporte del paciente, ¿no? Es importante cuidar al paciente hasta que suba a la camilla, ¿no? No se puede transportar pacientes en camioneta, ¿no? Porque se pueden caer de la camioneta y pueden producir otro tipo de trauma. Tiene que ser una ambulancia que esté cerrada y que esté fijada la camilla dentro de la ambulancia, ¿no? Y tenemos que saber usar esta camilla, porque también hay casos donde se han caído las camillas y el paciente también se ha lesionado, ¿no? Luego también hay ya los vuelos, ¿no? En avión, en helicóptero, va a depender de las distancias, hasta dónde puede volar, ¿no? El avión, el helicóptero, ya hablamos de esta estrella de la muerte, de la estrella de la vida, perdón. Los cuidados, aquí vamos a hablar de los cuidados esenciales del prehospitalario en el paciente en trauma, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que nosotros vamos a tener ciertas guías de manejo de estos pacientes, ¿no? Y obviamente la atención tiene que ser de cada problema. Nosotros vamos encontrando en la vía aérea, ventilación, circulación, ¿no es cierto? Que mucho de lo tenemos que, vía aérea, ¿no? ¿Qué hacemos? Si el paciente respira, le ponemos una bigotera, controlamos el pulso oxímetro, collar cervical, tabla espinal, transportamos. Y vamos evaluando ya en la ambulancia cómo está respirando el paciente, ¿no? El abdomen, tenemos el ecógrafo portátil, podemos hacer un FAST ya en la misma ambulancia. Fíjense ustedes la facilidad del ecógrafo ya ahora. Hay ecógrafos que tienen su batería y ustedes pueden hacer la ecografía en la misma ambulancia. Pueden valorar luego C y luego D, ¿no? C valoro por lesiones hemorragias externas o internas. Las hemorragias externas son visibles, ¿no? Y las podemos ver claramente y podemos pararlas con presión directamente o con torniquete. Y las hemorragias internas nos vamos a dar cuenta porque el paciente va a empezar a fallar, ¿no? O pulmón o abdomen. Pero también podemos tener fracturas de huesos largos como el fémur o el húmero o la pelvis, ¿no? En la pelvis podemos, si tenemos una fractura de pelvis, podemos inclusive perder toda la volemia. En la fractura de fémur podemos perder de 1500 a 2000 ml, que nos puede llevar inclusive a un shock grado 3, y si están las dos piernas fracturadas, inclusive a un paciente a un shock grado 4. Entonces, los protocolos internacionales hablan de que nosotros tenemos un margen de 10 a 15 minutos en la escena, ¿no? Después de esto nosotros tenemos que rescatarle, ¿no? Poner una vía, una bránula y rápidamente rescatar al paciente o intubarlo y rápidamente rescatarlo. ¿El tiempo es importante? Sí, el tiempo es importante. Nosotros en el trauma tenemos la famosa hora dorada, ¿no? ¿Qué es la hora dorada? Si yo tengo un neumotórax, ese neumotórax está creciendo y en primera instancia no me va a dar problemas, pero cuando crezca se va a hacer un hipertensivo. Si yo tengo una hemorragia interna, estoy sangrando a poco, en la siguiente hora probablemente voy a estar con un shock grado 4, ¿no? Esa es la hora dorada. Entonces, por eso que nosotros debemos correr rápidamente con el paciente a la atención definitiva, ¿ya? Lo que yo nunca puedo hacer es no seguir un orden, ¿no? El orden significa que yo debo evaluar al paciente ABC. Yo debo valorar la situación de emergencia o el desastre, ¿no? Y yo en el triaje voy a asignar prioridad 1, son los pacientes rojos que deben correr rápidamente al hospital. Debo correr yo rápidamente al hospital con estos pacientes. Debo llamar un paciente con una hemorragia interna, un código rojo. Un paciente que tenga un trauma craneoencefálico con hematoma, con Glasgow bajo, es un código rojo. Los pacientes prioridad 2 son los amarillos, que son pacientes que están estables, no están hemodinámicamente inestables. ¿Qué es un paciente hemodinámicamente inestable? Hipotenso, taquicárdico, cianótico, frío, choqueado. Correcto. Entonces, esos son la prioridad rojo, porque ese se va a morir en menos, tengo que correr. Prioridad 3 ya son los pacientes que están moribundos, ¿no es cierto? Y los verdes son aquellos que están en un buen estado. ¿Por qué no los llevo los moribundos primero? Porque probablemente vayan a morir en el transcurso del camino. Si tengo pacientes, varias personas, tengo que seleccionar de acuerdo a qué paciente voy a llevar primero. Cuando hablamos de situaciones de emergencia y desastre. Desastre, llevo a los pacientes que tienen mayores probabilidades de sobrevida con menos recursos hospitalarios, ¿no? Por ejemplo, me explico. Si tengo un paciente, tengo 20 accidentados, de los cuales hay uno que requiere 10 paquetes de sangre y se va a comer los 10 paquetes que le tengo que poner a estos 20 personas o a estas 10 personas. Por salvar a uno, se me van a morir los otros por la falta de
recursos en sangre. Lo mismo se aplica para recursos en cirugía, recursos en terapia, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que si se gestionaran bien los pacientes en los hospitales, sobrarían camas. Sobrarían camas. Si el médico, porque muchos de los pacientes que están en el hospital han sido mal atendidos, o sea, mal tratados, medicados inadecuadamente o operados inadecuadamente, o tienen una complicación operatoria, o tienen una complicación de la atención y están mucho tiempo en el hospital. Un paciente bien atendido tendría que estar 5 días. Sin embargo, algunos pacientes están 10, 20, un mes, 2 meses, y le quitan cama a otros pacientes de la ciudad. Sí. Entonces, la gestión es importante, ¿no? La atención en trauma, en la escena tiene que haber gente que controle la seguridad. Generalmente son la policía y los bomberos, dependiendo de qué es lo que pasó, ¿no? Y luego recién va el equipo médico. Siempre debemos inmovilizar la columna, la tabla famosa espinal. Si no tenemos, podemos improvisar, ¿no? Allá va a terminar, ¿no? O ya terminó ya. Creo que estamos en hora, ¿no? Bueno, nos quedamos acá, jóvenes. Ya terminamos este tema después. Esta semana nos toca con el grupo B, las prácticas por si acaso. No saludables, que tienen menos, o sea, que están mejor que los demás, digamos. Que no les duele nada, supuestamente. Esta semana, pues. No. ¿Ve?